Hola, en este video vamos a definir un nuevo concepto para funciones entre espacios topológicos, el caso de las funciones abiertas y las funciones cerradas. Ok, ah, tomemos como siempre dos espacios topológicos, X y Y con sus respectivas topologías, y F una función. Diremos que F es abierta si para cualquier abierto que tomemos en X, su imagen es un abierto en Y. Y el caso para funciones cerradas es análogo. Va a ser una función cerrada si para cualquier cerrado que tomemos en X, su imagen bajo la función f es un cerrado en Y. Entonces, vamos con un ejemplo bastante rápido donde se puede visualizar este concepto para ir fijando ideas, ¿no? Entonces, tomemos a R con el conjunto de los números reales con su topología usual y f una función constante, es decir, a cualquier punto en los reales, para cualquier número real, f lo manda a un único punto que en este caso le estamos llamando c. Ok, entonces, para ver si f es una función cerrada o abierta o ambas o ninguna, notemos primero que el conjunto unitario de c es un cerrado en R con la topología usual, pues su complemento lo podemos expresar como el intervalo menos infinito, c abierto, unión el intervalo c, infinito también abierto. Entonces, el complemento del unitario de c es unión de abiertos, por lo tanto es un conjunto abierto, y entonces su complemento, que es el unitario de c, es un conjunto cerrado. ¿Para qué queremos esto? Bueno, pues por otro lado, para cualquier subconjunto en R, la imagen bajo la función f pues nos da precisamente el conjunto unitario que contiene a C. A, por supuesto, distinto del vacío. Si A fuera el conjunto vacío, entonces la imagen del conjunto vacío es el conjunto vacío. Pero en este caso nos da el unitario de C. Entonces, en particular, para cualquier cerrado, C en X, pues su imagen nos da un cerrado, que es el unitario de C, en R. Aquí nuevamente x igual a r. Estamos trabajando sobre el conjunto de números reales. Por lo tanto, la función f es cerrada. Y obviamente, f no es abierta. Pues a todo abierto en R, f lo envía al mismo cerrado, ¿no? Que es el unitario de C. Entonces aquí rápidamente, un ejemplo de una función que es cerrada, pero no es abierta. Ok, bueno, entonces vamos con propiedades. Tomemos nuevamente dos espacios topológicos, una función x, una función f que va de x a y. Entonces van a ser equivalentes los siguientes enunciados. Tenemos cuatro enunciados. En este caso va a ser para funciones cerradas. Entonces, primer enunciado, f es una función cerrada. Y entonces esto va a ser equivalente a decir que para cualquier abierto en x, este conjunto, el conjunto de elementos en y, tales que la imagen inversa del unitario
se queda contenido en el abierto que tomamos. Este conjunto, todo este conjunto es un abierto en Y. Luego, enunciado número 3, para cualquier cerrado en X, tenemos ahora que un nuevo conjunto, este conjunto va a ser cerrado en Y. El conjunto de puntos en Y tales que la imagen inversa del unitario de Y, intersección el cerrado es distinto del vacío. Todo este conjunto va a ser un conjunto cerrado en Y. Y por último, tenemos que para cualquier subconjunto en X, la cerradura de la imagen de este subconjunto se queda contenido en la imagen de la cerradura. Entonces vamos a demostrar estas equivalencias. Y entonces comencemos con 1 implica 2. Entonces tomemos U, un abierto en X, y entonces su complemento es un cerrado en el mismo conjunto X, ¿no? Ok, ¿para qué quiero este cerrado? Bueno, pues por hipótesis tengo que la función f es una función cerrada. Entonces la imagen del complemento de U es un conjunto cerrado en Y. Y entonces el complemento de la imagen del complemento de U es un abierto en Y. Ujú. Nuevamente utilizo las dualidades de abiertos y cerrados y entonces obtengo un abierto en Y. Ok, ahora eh, notemos que la imagen del complemento de U, por definición, son los puntos Y en el conjunto Y, tales que existe una X en el complemento de U, de tal manera que f de X es igual a Y. Simplemente estoy utilizando la definición de imagen de un conjunto, bajo la función f en este caso. Entonces, ¿quién es su complemento? Bueno, pues en este caso son los puntos en Y, tales que la propiedad de la imagen del complemento de U que define a este conjunto, pues no se cumple, ¿no? Entonces, van a ser los puntos Y en Y, de tal manera que no existe una X en el complemento de U, tal que f de X es igual a Y. Simplemente estoy negando la propiedad que define a la imagen del complemento de U. Pero entonces, quién es este conjunto? Ya lo negué, pero entonces lo tengo que reformular de alguna manera. Este es el conjunto de puntos en Y, tales que existe una X en U, tal que f de X es igual a Y, o la imagen inversa del conjunto unitario del punto Y es igual al vacío. Entonces, si no existe un punto en el complemento de U que le pegue a Y, entonces algún punto fuera de ese conjunto le va a pegar a Y. ¿Quién es lo que está afuera? ¿Quién es lo que no está en el complemento de U? Pues el mismo conjunto U. Entonces, es esta parte, ¿no? Existe una X en U tal que f de X es igual a Y. O puede no existir tampoco dentro del conjunto U un punto X que le pegue bajo la función f al punto Y. En este caso sería que la imagen inversa del conjunto unitario que contiene a Y sea igual al conjunto vacío, porque nadie le va a pegar.
ninguno de los puntos que está en X le va a pegar a Y bajo la función f. Entonces, acabamos de ver quién es el complemento de la imagen del complemento de U. Pero, ¿quién es esto? Entonces, todavía lo podemos escribir de una manera más compacta. Esto es el conjunto de puntos en Y, tales que la imagen inversa del conjunto unitario que contiene a Y es un subconjunto de U. Ujú. Tenemos dos casos, ¿no? Si la imagen inversa es el conjunto vacío, pues el conjunto vacío se queda contenido en cualquier subconjunto, en particular en U. Y por el otro lado está el, el conjunto de puntos que le pegan a, al punto Y, que obviamente se va a quedar contenido en U, porque ninguno de los que están en el complemento de U le pega a Y. Entonces podemos reescribir a este conjunto de esta forma, ¿no? Era el conjunto precisamente que teníamos aquí, el que queremos demostrar que es un abierto en Y. Entonces, este conjunto es un abierto en Y, pero resulta ser igual a este conjunto. Por lo tanto, ya terminamos. El conjunto que yo quería demostrar, que era un abierto en Y, pues efectivamente lo es. Vamos ahora a demostrar 2 implica 3, que si para cualquier abierto en X el conjunto de puntos tales que la imagen inversa de sus unitarios se quedan contenidos en U, este conjunto es un abierto en Y, entonces para cualquier cerrado en X, el conjunto de puntos tales que cumplen que su imagen inversa de esos unitarios que contienen a estos puntos intersectan a C es un cerrado en Y. Entonces, que lo que tenemos que tomar, un punto, o más bien un conjunto cerrado en X. Entonces, sea C un cerrado en X, ¿no? Obviamente un subconjunto de X, ¿no? Mm, Entonces, el complemento de C es un abierto en X. Y entonces vamos a aplicarle la hipótesis, es decir, el enunciado 2. Como es un abierto en X, este conjunto va a ser un abierto en Y. ¿Qué conjunto? El conjunto de puntos en Y, tales que la imagen inversa del unitario de Y se queda contenido en el abierto que estoy contemplando. En este caso, el complemento de C. Este es un abierto en Y. Aquí simplemente estoy utilizando la hipótesis, la estoy aplicando al complemento de C, que sé que es un abierto en X. Pero entonces, el complemento de este conjunto es un cerrado en Y. Y vamos a volver a hacer lo mismo que en la demostración del 1 implica 2. Vamos a tratar de reescribir a este conjunto. Ajá. Entonces, tenemos que el complemento de este conjunto, pues en primera es el conjunto de puntos en Y que no cumplen la propiedad que define el conjunto. Es decir, el conjunto de puntos en Y tales que la imagen inversa de los unitarios no se quedan contenidos en el complemento de C.
simplemente estoy negando la propiedad que define al conjunto que estoy, al cual estoy tomando su complemento. Ok, pero entonces, si las imágenes inversas de los unitarios mm, no se quedan contenidos en el complemento de C, eso quiere decir que entonces existe al menos un punto de estas imágenes inversas que le pegan al complemento del complemento de C. ¿Quién es el complemento del complemento? Pues el conjunto C. Entonces esto lo escribo como el conjunto de puntos en Y tales que la imagen inversa del unitario de Y intersección C es distinto del vacío. Y este es el conjunto que yo estaba buscando, el que yo tengo que demostrar que es cerrado. Pero yo ya sé entonces que este conjunto, el complemento del, de los, del conjunto de puntos, tales que sus imágenes inversas se quedan contenidos en el complemento de C, es un cerrado. Y es igual al conjunto que yo estoy buscando, por lo tanto, pues ya terminé, ¿no? El conjunto de puntos tales que las imágenes inversas de los unitarios intersectan a C es un cerrado en Y. Y ahora vámonos al revés. Ahora vamos a demostrar 3 implica 2. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, ahora vamos a tomar un abierto en X. Entonces, su complemento es un cerrado en X. Y entonces le aplico la hipótesis. La hipótesis es el enunciado 3. Como acabo de encontrar un cerrado en X, este conjunto es un cerrado en Y. ¿Qué conjunto? El conjunto de puntos tales que cuando yo le aplico la imagen inversa al unitario de esos puntos, intersectan al cerrado, en este caso, al complemento de U. Este conjunto es un cerrado en Y. ¿Ok? Aquí acabamos de aplicar la hipótesis, que es el enunciado número 3. Pero, entonces, su complemento es un abierto en Y. Pero ¿quién es este conjunto? Vamos a seguir aplicando lo mismo. ¿Quién es el complemento de este conjunto? Pues el conjunto de puntos, tales que cuando yo les aplico a los unitarios de estos puntos la imagen inversa bajo la función f, pues no intersectan en este caso al complemento de u. Ujú. Es decir, esta intersección es vacía. Pero si esa intersección es vacía, esto quiere decir que las imágenes inversas de los unitarios de los puntos Y dentro de este conjunto se quedan contenidos en el complemento del complemento de U. En este caso, el complemento del complemento de U es el mismo conjunto U. Por lo tanto, pues acabo de encontrar que este conjunto es un abierto en Y, que era lo que quería demostrar. Bien, entonces ahora lo único que me falta demostrar es 4 implica 1 y 1 implica 4 para que se cierre todas las equivalencias. Entonces vamos con 4 implica 1.
Vamos a demostrar que F es cerrada si para cualquier subconjunto que yo tome en X, la cerradura de la imagen se queda contenida en la imagen de la cerradura. Entonces, vamos. Con eso, si yo quiero demostrar que una función es cerrada, pues tenemos que tomar un cerrado en X. Y lo que tenemos que demostrar es que su imagen es un cerrado en Y. Entonces, por inciso 4 vamos a aplicarle la hipótesis que es el enunciado número 4. Pues C es un subconjunto de X, entonces la cerradura de la imagen de C se queda contenido o es un subconjunto de la imagen de la cerradura de C. Pero como C es cerrado, yo tengo esta igualdad. Ajá. Yo sé que cuando un conjunto es cerrado, el conjunto, en este caso C, coincide con su cerradura. C es igual a la cerradura de C. Entonces tengo esta igualdad. Entonces, yo tengo de gratis, siempre recuerden, que cualquier conjunto se queda contenido dentro de su cerradura. Esto lo tengo de gratis. Y acabo de demostrar que la cerradura de la imagen de C se queda contenida en la imagen de C. Por lo tanto, tengo doble contención y resulta que la imagen de C es igual a la cerradura de la imagen de C. ¿Esto qué implica? Que la imagen de C es un cerrado en Y y por lo tanto f es una función cerrada. Finalmente demostremos 1 implica 4. Entonces vamos a suponer que f es una función cerrada y tomemos un subconjunto cualquiera de X. Tenemos que demostrar que eh, la cerradura de la imagen de A se queda contenida en la imagen de la cerradura de A. Entonces, sabemos que la cerradura de A es un cerrado en X. Entonces, como la función es cerrada, la imagen de la cerradura de A es un cerrado en Y. Por otro lado, pues nuevamente, ¿no? Lo que ya habíamos hecho en la demostración del 4 implica 1, todo conjunto se queda contenido en su cerradura. Entonces, la imagen de A se queda contenida en la imagen de la cerradura de A. Ujú. La contención se va a mantener bajo la función f. Entonces, vamos a utilizar estos dos hechos. Que la imagen de la cerradura de A es un cerrado en Y y que además contiene a la imagen de A. Entonces, la imagen de la cerradura de A se queda en la intersección del conjunto o de la familia de subconjuntos de Y que son cerrados y contienen a la imagen de A. Y esto por definición es la cerradura de la imagen de A. Si recuerdan por ahí, yo les pedí que demostraran en el principio, cuando apenas vimos cerradura de conjuntos en un video, demostrar
que tomemos otra letra para no confundir, que la cerradura de F era el, eh, la intersección de todos los cerrados en Y o en X, en el espacio en el que estuvieras trabajando, tales que contenían al conjunto F. Entonces, en este caso estamos aplicando esta propiedad de cerradura de conjunto a la imagen de A. La cerradura de la imagen de A es por esta propiedad la intersección de todos los cerrados que contienen a la imagen de A. En particular, la imagen de la cerradura de A es un cerrado que contiene a la imagen de A. Y entonces, ya casi terminamos. Solamente notar que la intersección, cuando vamos a usar aquí el hecho con solamente dos, si nosotros tenemos la intersección de A y B, la intersección se queda contenida en A y la intersección de A con B se queda contenida en B. Aquí tenemos la intersección, no sabemos de cuántos subconjuntos, pero tenemos una intersección. ¿Quién es además la intersección? Pues resulta que es la cerradura de la imagen de A. Entonces va a quedar contenida en particular en uno de los subconjuntos que forman parte de la intersección. ¿Quién es este? Pues la imagen de la cerradura de A, que era lo que queríamos demostrar. Y pues con esto terminamos ya las equivalencias. ¿Ok? Entonces, propiedades bastante interesantes. Y pues vamos utilizando, ¿no? Todas las herramientas. Utilizamos abiertos, cerrados. eh, no habíamos tenido oportunidad, o yo no recuerdo haber tenido oportunidad de utilizar este hecho, ¿no? Que la cerradura de un conjunto es la intersección de todos los cerrados que contienen el conjunto. Entonces, aquí vamos ya utilizando todas las herramientas de teoría de conjuntos, ¿no? Complementos, estar utilizando bien a los complementos, a la imagen de conjuntos, y entonces es bastante interesante todo esto. Vamos a continuar. eh, entonces, con propiedades, en este caso solamente tenemos una equivalencia para funciones abiertas con dos enunciados, no son cuatro, pero bueno, tomemos dos espacios topológicos, una función, son equivalentes los siguientes enunciados. F es una función abierta y para cualquier subconjunto de X, la imagen del interior de A es un subconjunto del interior de la imagen de A. Nuevamente chequen la dualidad con lo que acabamos de demostrar, ¿no? Es bastante similar a esta contención de conjuntos cuando la función es cerrada. Aquí va a ser cuando la función sea abierta. Vamos a tener esta otra contención de conjuntos. Entonces vamos rápidamente a demostrar uno implica 2. Tomemos entonces un subconjunto A en X. Y la demostración pues es bastante similar a lo que acabamos de hacer con conjuntos con cerraduras y funciones cerradas. Sabemos que el interior de A es un abierto en X. Y entonces, como la función es abierta, por hipótesis, la imagen del interior es un abierto en Y. Ujú. Por otro lado, pues nuevamente, ¿no? Nosotros sabemos que
siempre para cualquier conjunto, el interior de dicho conjunto es un subconjunto del mismo conjunto. El interior de A, en este caso, es un subconjunto de A. Eso lo tenemos de siempre, ¿no? Y vamos entonces a aplicarle la función a los dos conjuntos y la contención se mantiene. La imagen del interior de A es un subconjunto de la imagen de A. Entonces, noten la diferencia, o la diferencia y a la vez la similitud con la demostración que acabamos de realizar hace un momento. La imagen del interior de A es un elemento de la unión de todos los abiertos en Y, tales que se quedan contenidos en la imagen de A. Esta es otra de las propiedades que les pedí que demostraran al inicio del curso. La unión de todos los subconjuntos de X abiertos, por supuesto en X, y que contienen y que se quedan contenidos en un conjunto, en este caso el conjunto A, resulta ser el interior de A. Ujú. Nuevamente, la dualidad con conjuntos cerrados, ¿no? Como cambia el hecho de que si tienes interior, esta va a ser una unión de abiertos que se quedan contenidos en el conjunto. Para cerrados, para cerradura, teníamos la intersección de cerrados que contienen al conjunto. Entonces, regresando a la demostración, esto es el interior de A, de la imagen de A, perdón. Ujú. Y entonces, nuevamente, ¿no? Eh, eh, Recordando un poquito de álgebra de subconjuntos, un conjunto siempre se va a quedar contenido en una unión que contenga a tal conjunto. En este caso A se queda contenido en A unión B. Lo mismo para B. Vamos a utilizar este hecho. Entonces, la imagen del interior de A, que forma parte de esta unión de conjuntos, pues va a ser un subconjunto de la unión. Pero la unión resulta ser el interior de la imagen de A, que era lo que queríamos demostrar. Entonces ya tenemos uno implicados. Vamos con 2 implica uno. Tenemos que demostrar que la función es abierta. Entonces, tomemos un abierto en X y tenemos que demostrar que su imagen bajo la función f es un abierto en Y. Entonces, por inciso 2, vamos a aplicarle la propiedad del inciso 2 a el abierto que acabamos de tomar. El abierto en particular, pues es un subconjunto de X. Entonces vamos a aplicarle la propiedad. Resulta que la imagen del interior de U es un subconjunto del interior de la imagen de U. Ujú. Esto es por inciso 2. Pero U es un abierto. Entonces resulta que el interior de U es el mismo conjunto U. Entonces, la imagen del interior de U es la imagen de U que se queda contenida en el interior
de la imagen de U. Ujú. Simplemente sustituí aquí el interior de U por U, porque son el mismo conjunto. Entonces, eh, nos quedamos con esta contención. La imagen de U se queda contenida en el interior de la imagen de U. Y ya sabemos, nuevamente utilizamos el hecho que hemos estado utilizando en todos estos ejercicios, en todas estas demostraciones. El interior de la imagen de U se queda contenido en la imagen de U. Entonces tenemos la doble contención. Por lo tanto, los dos conjuntos pues son iguales. F de U es igual al interior de F de U. Y esto no significa otra cosa más que el hecho de que la imagen de U es un abierto en Y. ¿Por qué? Porque coincide con su interior. Era lo que queríamos demostrar. Aquí quizá me faltó el último cerrar de mejor manera porque yo lo que quiero demostrar es que f es una función abierta. Entonces tomé un abierto en x y resulta que su imagen bajo la función f es abierto en y, por lo tanto la función es abierta. Y ahora sí, terminé la demostración. Y entonces para finalizar el video vamos a relacionar el concepto de función abierta y cerrada con las funciones continuas, eh, que es lo que habíamos revisado en los últimos videos. Entonces, vamos a relacionarla para un conjunto en específico de funciones que van a cumplir esto. Eh, esta propiedad va a ser muy importante para lo que sigue posteriormente, que van a ser los homeomorfismos. ¿Ok? Entonces, si ya sabes lo que es un homeomorfismo, leyendo este enunciado, estas equivalencias, vas a captar rápidamente hacia dónde quiero ir. Pero bueno, por lo mientras, tomemos dos espacios topológicos, una función f de x a y, y aquí vamos a decir que si f es una función biyectiva, entonces son equivalentes eh, los tres siguientes enunciados. La función inversa, aquí, ojo, hemos estado trabajando con imagen inversa, pero aquí en este caso f a la menos 1 es la función inversa de f. No confundir, no es lo mismo que la imagen inversa. Sabemos que esta función inversa existe porque f es biyectiva. Va a ser entonces esta función una función continua. Enunciado número 2, f es abierta, y enunciado número 3, f es cerrada. Entonces vamos a demostrar todo esto. Entonces comencemos con 1 implica 2. Entonces quiero demostrar que la función es abierta, entonces tomemos un abierto en x. Como la función inversa f a la menos 1, f menos 1 es continua, pues sabemos de las funciones continuas. Y además, aquí, rápidamente, ¿cuál es el dominio de f a la menos 1? Pues es y la función va hacia x. Entonces, como la función es continua, entonces la imagen inversa, yo estoy tomando un abierto en la imagen de la función f a la menos 1, y resulta que esta función es continua, entonces la imagen inversa bajo esta función
es un abierto en Y. Ujú. Esta cosa, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Eh, esta notación significa la imagen inversa de U bajo la función inversa de F, ¿no? O sea, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. Afortunadamente, pues estas dos cosas, la imagen inversa y la función inversa, se relacionan de buena manera, porque este conjunto resulta ser la imagen de U. Esto lo puedes encontrar o demostrar con conjuntos, con teoría de conjuntos. Entonces resulta que la imagen de U, pues, es un abierto en Y. Entonces, tomé un abierto en X, le apliqué la función f y resulta que es un abierto en Y. Por lo tanto, f es una función abierta. Ok, entonces vamos ahora con 2 implica 3. Entonces ahora tenemos que tomar un conjunto cerrado en X y demostrar que bajo la función f su imagen es un cerrado en Y. Entonces, como este conjunto C es cerrado, su complemento es abierto. Y tengo por hipótesis que la función es abierta. Entonces la imagen del complemento de C es un abierto en Y. Ujú. Pero este conjunto, por propiedades de imagen de conjuntos, es el complemento de la imagen de C. Entonces este conjunto es un abierto en Y. Pero entonces su complemento, que es la imagen de C, es un cerrado en Y. Y por lo tanto, la función es cerrada. Ujú. Tomé un cerrado en X y resulta que su imagen bajo la función f es cerrado en Y. Por lo tanto, la función es cerrada. Terminamos entonces con 3 implica 1 para ya terminar esta demostración. Quiero que la función inversa de f sea una función continua. Entonces, ¿cómo voy a demostrar esto? Tomemos un cerrado en X. Ujú. En la imagen de la función inversa. Si la función es continua, entonces yo tendría que ser capaz de mm, encontrar que la imagen inversa bajo la función inversa de mi cerrado es un cerrado en Y. Entonces, esto es lo que yo quiero demostrar. Ujú. Que la imagen inversa de C bajo la función inversa de F es un cerrado en Y. Ujú. Entonces, pues esto es bastante fácil porque yo tomo precisamente esta imagen inversa, pero nuevamente yo sé que este conjunto no es otra cosa más que el, la imagen de C bajo la función f. Y como C es cerrado en X y f es una función cerrada, por hipótesis, entonces la imagen bajo la función f del conjunto C es un cerrado en Y. Y por lo tanto, la imagen inversa del conjunto C bajo la función inversa de f es un cerrado en Y. Por lo tanto,
la función inversa de f es una función continua. ¿Por qué? Porque tomé un cerrado en x y su imagen inversa bajo la función resultó ser cerrado en y. Entonces, efectivamente, la inversa de f es una función continua y terminé la demostración. Entonces, aquí terminamos el video. Ya saben, el video que sigue nos dedicamos a ver ejemplos de funciones cerradas, abiertas en este caso. Y ahora sí, posteriormente vamos a definir lo que es un homeomorfismo, el concepto más importante en topología.